¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Dos posibles derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos son la libertad de expresión y la libertad de la palabra. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Ante los Estados Unidos y ante la bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos es renunciar la lealtad a otros países. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Dos posibles maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia es votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? El 15 de abril. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Entre los 18 y 26 años de edad. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Una de las razones por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos fue por la libertad. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Los indios americanos o nativos americanos vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Africanos o gente de África. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Los colonos lucharon contra los británicos debido a los impuestos altos, a los impuestos sin representación. El ejército británico se quedó en sus casas y porque no tenían autodeterminación. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. Había 13 estados originales. Nombre 3. 3 de los 13 estados originales son Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? En la Convención Constitucional se redactó la Constitución. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? La Constitución fue escrita en 1787. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1 de los autores. James Madison. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es famoso por haber sido un diplomático americano.
¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington es conocido como el padre de nuestra nación. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington fue el primer presidente. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? Estados Unidos compró el territorio de Luisiana de Francia en 1803. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. La guerra entre México y los Estados Unidos. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos es conocida como la Guerra Civil. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. La esclavitud fue un problema que condujo a la Guerra Civil. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, conocido como la Proclamación de la Emancipación. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? Liberó a los esclavos. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Susan B. Anthony luchó por los derechos de la mujer. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson era presidente durante la Primera Guerra Mundial. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Los Estados Unidos peleó contra Japón, Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Antes de ser presidente, Eisenhower participó en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? La principal preocupación de los Estados Unidos durante la Guerra Fría era el comunismo. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Martin Luther King Jr. luchó por los derechos civiles, trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron a los Estados Unidos. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Cherokee. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos.
Uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos es el río Mississippi. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico está en la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico está en la costa este de los Estados Unidos. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Nueva York tiene frontera con Canadá. Mencione un estado que tiene frontera con México. California tiene frontera con México. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. es la capital de los Estados Unidos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad está en el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Las 13 franjas en la bandera representan las 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? El himno nacional se llama The Star-Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio celebramos el Día de la Independencia. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de Año Nuevo y el Día de Navidad.